la liturgia y nuestro servicio en la liturgia. Anoche comencé el hilo que estoy tejiendo en estas 3 sesiones, pero voy a hacer un resumen para que todos puedan entender por dónde vamos. Quiero que esto sea servicial para ustedes. Así es que si tienen una pregunta o una observación que quieren ofrecer, están invitados a levantar la mano, interrumpir, no importa, no es interrupción. Son ministros de la liturgia, aunque no son formalmente ministros de la palabra o de la Eucaristía o de otra parte activa en la iglesia, en la misa. Aunque son parte de la iglesia, principalmente si son parte de la comunidad que se reúne los domingos, son ministros de la misa, son ministros de liturgia, porque el primer ministerio es el de la asamblea. La misa no existe sin la asamblea. Y son miembros de la asamblea los ministros de la palabra, de la Eucaristía, los de hospitalidad, los de música, son miembros de la asamblea cuando no les toca funcionar en la capacidad de su ministerio. Son miembros de la asamblea. Es este cuerpo de Cristo en esta tierra, no solamente en esta tierra, pero en este pueblo, en esta parroquia, en esta misa de las 8 de la mañana, en esta fecha, que somos el cuerpo de Cristo realizada más que nunca, más que en otro momento, porque esta es la oración común de la iglesia. Y para entender, bueno, es la idea o promover la participación del pueblo, que me dieron como el tópico principal de mis pláticas, pero para poder promover o fomentar la participación, quiere decir que ustedes necesitan saber más profundamente en qué consiste la participación, en qué consiste la misa para poder participar en ella, que es la enseñanza fundamental sobre la liturgia que nos ha dado la Iglesia. La misa y los sacramentos, porque la liturgia abarca la misa y los sacramentos. Y otra cosa, que es la tercera cosa que incluye la liturgia. ¿Alguien sabe? Aparte de la misa y los sacramentos. Esa es parte de la misa, ¿no? Es la liturgia de las horas, la oración matutina, la oración de la noche. Esa parte que la oración que acabamos de terminar, es parte de la liturgia. Esas oraciones formales de mañana y durante el día y en la noche son parte de liturgia. La misa y los sacramentos son la fuente de donde brota nuestra vida con Jesús. Es sencilla esa oración, pero profundizamos nuestra comprensión de esa frase. La misa y los sacramentos son la fuente de donde brota nuestra vida con Jesús. 3 partes, 3 columnas vamos a decir. Una es la educación. Los que son catequistas, los que enseñan en Rica, los que proclaman la palabra de Dios en estudios de la Escritura fuera de la misa. Esa es enseñanza. Es basada en la palabra, usa libros, usa pizarrón, tiene un maestro y su oración más común, o quiero decir más apropiada, es el credo. Porque en esas clases, en esos contextos, aprendemos los puntos de nuestra fe. Creo en Dios, creador del mundo, así, en el credo. Esa es educación.
Cuando ya sabemos qué es nuestra fe, en qué consiste, nos da gusto, nos da alegría, porque el mensaje de Dios es tan bondadoso, es tan perfecto. Nos ofrece merced, misericordia, redención, intimacía con Él. Entonces nos reunimos como el cuerpo de Cristo en el domingo en la misa y es liturgia. Celebramos todo lo que hemos recibido. Somos todos los bautizados. Nos reunimos para orar como Jesucristo oró, porque somos el cuerpo de Cristo y nos toca orar como Jesucristo. Pero en orar como Jesucristo en la misa aprendemos ser más correctamente, más perfectamente miembros del cuerpo de Cristo, porque en la misa estamos convertidos, estamos transformados, estamos cambiados por lo que la misa nos pone a hacer. No siempre lo captamos, no siempre se celebra en esa manera, pero en esta sesión quiero despertar la conciencia a esa realidad más que antes. Y fuera de la misa, la tercera columna es cómo nos comportamos en nuestra vida. Obras de caridad, oración personal, nuestra vida cotidiana en el mundo, comportándonos con otros como cristianos, ayudando a los necesitados, etc. Vivir en Cristo, educar, celebrar, vivir. Podemos dividir entonces nuestras acciones como cristianos católicos en esas tres partes. Los que enseñan, nosotros que celebramos, todos celebramos y todos vivimos según eso. Entonces, por eso, la misa y los sacramentos son la fuente de donde brota nuestra vida con Jesús. Son la mera cumbre de nuestra vida con Jesús. Son como el punto más alto de las aguas que brotan de la fuente. Esas aguas de la fuente, que es liturgia, riegan los que dan enseñanza, riegan nuestra vida cotidiana, nutren todas las aguas que brotan de la fuente. Ese es del Concilio Vaticano II, esa es su enseñanza fundamental sobre la liturgia. La liturgia contiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestro mundo tan doloroso en el reino de Dios. Sí podemos hacerlo. Tenemos que entenderlo, captarlo, vivirlo. No tenemos que abandonar la idea que esta es mi oportunidad de estar con el Señor, porque lo que más importa es la comunión. Eso no es cierto. Es como uno que está invitado a una gran celebración de personas que van a dar una comida. Y son personajes importantes, son personas que conocen y que no conocen. Y tú vas a esa invitación solamente porque quieres comer. No te importa la gente, no te importa agradecer, no te importa prepararse, no te importa nada saber del propósito de la función o la misión de ese grupo, nada más la comida. Eso es pensar que en la misa lo más importante es la comida sagrada del cuerpo y la sangre de Jesucristo. No lo es. Lo que es más importante es que somos nosotros orando como Jesucristo a su Padre, dándole gracias al Padre. Y el gran amén de la misa es el punto más alto en que las criaturas ofrecen al Creador gracias por la creación, siendo nosotros el cuerpo de Cristo. En la persona de Jesucristo oramos como Cristo oraba. Y Dios responde con invitarnos a su mesa. Es una respuesta que nos da Dios por haber estado parte de su familia
en persona de Jesucristo que somos, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Si somos nosotros así, transformados, podemos vivir en el mundo, vamos a salir al mundo, a dar testimonio con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestras acciones, en ayudar a los otros, como Jesucristo hizo. Puede transformar la comunidad en el cuerpo de Cristo. Solamente hay que buscar esas aguas y beber de la fuente. Quiere decir, necesitamos de veras absorber lo que es la misa para poder tener el poder de vivirlo en el mundo. Yo siendo música, siempre, no sé si ustedes probablemente hacen una lista de los momentos de música en la misa. Hay momentos en que le toca al músico tocar, en las lecturas, hasta llegar a la cima, que es la palabra de Jesucristo mismo en el Evangelio, seguida por la interpretación y la meditación y la afirmación de nuestra fe. Y el segundo acto es la Eucaristía, en que comenzamos con traer las ofrendas, que es la comida, y extender el mantel y poner los platos en la mesa. Y entonces las oraciones comunes, la unión de la familia de Dios más profunda con canto, y la alabanza a Dios en el Santo Santo, y la consagración de las ofrendas que hemos traído para la mesa, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y nuestra gran afirmación de todo esto en el gran amén. Es el punto más alto, el gran amén. Y de ahí la comunión, y de ahí la salida. Es dinámica, tiene dos montañas, la palabra y la Eucaristía, la misa. Nosotros los músicos necesitamos entender eso, porque nuestra música necesita responder a ese momento, a cada momento. Hay momentos en la misa que son muy solemnes. Hay momentos en la misa cuando le toca al coro tocar y cantar y no importa que la gente participe. La gente necesita meditar y absorberlo. Hay momentos en que el canto necesita estar cantado por todos. Entonces el canto necesita ser algo que todos pueden cantar. No van a llevar libro durante la comunión. Necesitan poder cantar algo fácil, que pueden cantar sin tener libro. Del mero principio, la misa nos entrena a actuar tal como en un psicodrama, como una familia unida, en que todos están bienvenidos y las divisiones desaparecen para celebrar algo valioso para todos, la celebración de la familia de Dios. Y es más, nos pone a actuar como un mismo cuerpo, como un solo cuerpo. Vamos a ver. ¿Y cómo comenzó? Bueno, necesito explicar. ¿Cómo se formó la misa? Después de Pentecostés, los discípulos querían orar como Jesús. Tenían la memoria de estar con Él y cómo les enseñaba. Y querían ellos orar como Él. Con la palabra de Dios que hacían con Jesús y con los otros judíos. Con los otros judíos, porque al principio todos fueron judíos y fueron a la sinagoga para leer y meditar sobre las escrituras. Y con la Eucaristía, eso es algo nuevo que nos dio Jesús, el memorial de su cena y su pasión y resurrección. Así que nos dejaron la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Estos forman nuestra oración en la Santa Misa, las dos grandes partes. Hemos llegado a la misa, nuestra familia. Puede ser a la misa o al cumpleaños de la abuelita.
preparados, nos vestimos bien, ¿verdad? Bienvenidos, conscientes de habernos nacido, criado con esta familia o en este lugar, con estas personas. Saludamos unos a otros, encontramos un lugar, recordando que toda la familia está aquí reunida y con tiempo nos ponemos a cantar juntos. Así comienza la celebración de la familia y así comienza la misa. En la familia es el abuelito que está en la sala y vienen todos, llegan todos y alguien saca su guitarra y comienzan a cantar y todos saben el canto y aunque tío Jaime no habla con tía Juanita porque han peleado por años y años y hay otros así disgustos que existen, todos comienzan a cantar porque saben solamente una vez y sienten a gusto porque todos saben esa canción y mueven al compás de la música. Forma comunidad. El primer canto forma la comunidad. Es así en la misa. Si los músicos comprenden su papel, no van a cambiar el canto de entrada cada domingo a nuevo canto. Yo siendo sé que nos aburrimos de repetir el mismo canto domingo tras domingo. Algunos sí. Otros coros, tengo 30 años de experiencia con coros hispanos. Otros coros tocan lo mismo todos los domingos en todo el año. Los 4 himnos es igual. No se aburren, no sé por qué. Pero sí, los jóvenes dicen, ¿para qué ir a la misa tan aburrida? Tenemos mucho poder en nuestras manos. Bueno, los primeros son los ministros de hospitalidad, que vamos a ver en un momento, pero ya que estoy hablando de música, los músicos necesitan dar al pueblo algo que pueden cantar con gusto al principio, algo que todos saben. Si no tienen himnarios para todos, si no tienen libros, ni letra, ni proyección, entonces tienen que cantar lo que saben de memoria. Hasta que se cansan de cantarlo. No van a cansarse. El pueblo no se va a cansar. Somos nosotros que vamos a cansarnos, los mismos, los músicos. Pero eso forma comunidad. Como si el guitarrista se siente en el cumpleaños de la abuela. Si se pone a cantar composiciones propias que él ha compuesto y nadie sabe. Todos primero atentamente escuchan sus canciones, pero en unos momentos van a platicar, los unos se distraen. Es la participación en el canto que les une. Tanto poder tienen los músicos al principio de la misa. Y toman a veces un guía que está publicado que dice, para la entrada en este día, a estos cantos, en el libro de cantos, a estos cantos. Y el pobre director del coro dice, pues no sabemos ninguno de estos para el domingo que viene, entonces vamos a aprender uno. Y aprenden algo nuevo, el coro hace la lucha, practica y aprende nuevo canto. El pobre pueblo no pueden defenderse, no hay manera que van a poder participar. Pero el coro cree que está haciendo lo que es apropiado, porque están siguiendo el guía, que creen que saben qué cantos son apropiados para este día. Pero hacerlo así arruina, vence el propósito del canto de reunión, de reunirnos. Necesitan saber en qué consiste el canto de entrada. Celebrar nuestra fe común. Siempre pueden, no es tan difícil encontrar un canto que celebra nuestra fe común. Hay muchos cantos que todos tenemos en común. No es devoción a Santa Teresita. Esto no sería un himno apropiado, porque no todos tenemos esa devoción.
O bien un santo que es de otro país, digamos en Irlanda o en África, que no es parte de nuestra tradición, no vamos a saber qué es eso. O alguna nueva composición por un miembro del coro o otro, precioso puede ser. No, necesitamos buscar algo que es alegre, que nos une, que celebra nuestra fe, en que todos pueden participar. Como en la familia. Los ministros de hospitalidad son los tan importantes porque son los primeros que encuentran la gente que llega. Establecen el ambiente de paz y unión desde el principio. Practican la compasión de Jesús en ayudar a todos, especialmente a los deshabilitados. Son los que la gente observa. Pueden dar fuerte ejemplo de su fe por participar en todo cuando sus responsabilidades no les están ocupando. O bien, al contrario, pueden separarse de la oración de la asamblea, los de hospitalidad, por no cantar, ni tener himnario, no responder a las oraciones, no poner atención a la palabra, etc. Son ellos, casi siempre están parados. Aunque la gente está sentada, ellos muchas veces están parados. Todos pueden verlos. Y no siempre dan buen ejemplo, porque se comportan como policía, no como parte, no como miembro del cuerpo de Cristo, no como personas llenas de fe que quieren facilitar la oración de todos y quieren ellos mismos participar en la oración. Es seguro que tienen responsabilidades que previenen que participen en esa manera cuando necesitan ayudar a personas. Eso es dado, eso es entendido. Pero en otros momentos, ¿cuántas veces han visto? Así están los ministros de hospitalidad, ahí está la misa. Están atrás, usualmente atrás. Yo conozco a un organista de tantos años en la misma parroquia. Sabía exactamente cuánto tiempo duraba cada parte de la misa y con cada diferente sacerdote. Entonces, cuando terminaba la música, él salió para fumar un cigarro a la calle. Y volvió a su órgano el momento que le tocaba acompañar. Y así se conducía en todas las misas. No participaba nada, solamente acompañaba la música. Esa es la actitud al contrario de lo que estoy tratando de enseñarles. ¿Hay preguntas? ¿Observaciones? Sí. Usted mencionaba acerca de la música, tratar de que sean cantos que la gente sepa en la entrada. Pero también comentó que a veces que el coro canta lo mismo y lo mismo. ¿Cómo puede enseñar al pueblo un nuevo canto? Tal vez no siempre, pero ¿cómo? Qué buena pregunta. Disculpe, le interrumpí. Él pregunta, ¿cómo vamos a aprender nuevos cantos a la asamblea si no debemos de cantar algo que no conocen? Porque en el momento que llamamos ofertorio, que correctamente es la preparación de las ofrendas o la preparación de los dones, en ese momento no es necesario que el pueblo cante. Ese es el momento que el coro puede relucir un nuevo canto o un canto que nunca esperan que el pueblo va a participar. Entonces, si es apropiado el canto para la entrada, probablemente es apropiado en ese momento. Puede cantarlo en ese momento, varios domingos. Y cuando la gente ya lo ha oído 4 o 5 veces, no todos los domingos enseguida, pero un domingo sí, otro no, uno sí, así como quieren. Pero exponerlo, o bien, exponerlo por algunos domingos. Ya cuando creen que la gente lo ha oído suficientes veces, antes de la misa, practica con ellos este canto. Y lo puede mover a la entrada. ¿Me entiende?
Y el documento sobre la música y de los obispos norteamericanos. Mi memoria es terrible estos días, pero se me va a venir el título, se los digo. Dice que necesitamos practicar con el pueblo antes de la misa. Pero siempre tenemos ese problema de cómo vamos a decir a los que rezan en rosario que necesitan darnos tiempo para los músicos, preparar el pueblo para la participación en el canto. El tema de este taller es participación. Necesitamos hacer un cambio en la parroquia para que hay tiempo. A veces también las misas el horario es tan apretado que no hay tiempo entre una misa y otra. Son difíciles problemas de resolver, pero tenemos que tener en nuestra mente que el ideal es que hay tiempo antes de la misa para practicar la música con el pueblo, especialmente el salmo, porque el salmo es el único canto en la liturgia de la palabra. Pues hay el aleluya, es cierto, pero el salmo cambia. Es la única respuesta en canto que tiene el pueblo a la palabra de Dios. Y si el pueblo no lo canta, pues es como un insulto a la liturgia de la palabra. Y el efecto ha sido que los músicos, en lugar de cantar salmos muy bonitos que exigen más práctica, cantan melodías a veces tan simples que nos aburren para el salmo y roba el valor aún más de la liturgia de la palabra. El Señor es mi pastor, nada le falta. Él me guía por senderos buenos por su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. A mí no me gusta esta música. Pero de mi propia experiencia, tuvimos el mismo problema. El grupo de Rosario estaba ya rezando el Rosario. Los músicos no querían interrumpirlos, ellos no querían que los músicos les interrumpieran. Entonces hablé con el párroco entendía que en la jerarquía de oración, la misa es liturgia, es el más alto, es la fuente de toda nuestra fe. Es la más alta expresión de nuestra oración, de la oración de los cristianos. En Rosario es una devoción. Es precioso el Rosario. Tiene bastante valor. Lo respetamos mucho, pero no es liturgia. Y la Iglesia nos ha enseñado que la liturgia toma primer lugar. El párroco reconoció eso y dijo, voy a hablar con el grupo de Rosario. Y en su manera de explicarles, de agradecerles y apoyarles y todo eso para respetarles por rezar el Rosario, les invitó a ir a la capilla en el centro pastoral. Otro cuarto, aparte de la iglesia. No en el templo, pero en ese caso había Eucaristía, era una capilla de Jesús sacramentado, capilla de Eucaristía. Pero en cualquier otra parte podían ellas casi siempre son mujeres, reunirse antes de la misa. Abrió la oportunidad de cambiarse de lugar. Y ellas muy contentas, sentían respetadas, honradas, valoradas y no tomaron ofensa. Entonces, con eso nos dio oportunidad de practicar antes de la misa con el pueblo. La cuestión del horario es mucho más difícil, pero tenemos que hacer lo que podemos para hacer estos cambios. Sí. Una pregunta. Esto encontré acerca de los ministros de hospitalidad. Su tarea
acompañar, acoger, defender, servir con justicia, con dignidad, con dar testimonio, dar presencia, tejer redes y alianzas, coordinación, capacidades, articulación, diálogo, investigación, agenda común y incidencia. Esta es la tarea de los ministros de hospitalidad. Nos paramos cantando para recibir al ministro que preside, el que tiene el papel de ser la cabeza del cuerpo de Cristo. Y los ministros de hospitalidad son la sonrisa de Jesucristo, son la mano de Jesucristo en darnos el boletín o lo que nos da o el libro de cantos. Ellos son las sonrisas y las manos de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Actuamos como un solo cuerpo, cantando con una sola voz este canto, si el canto está conocido por todos. Entonces, paramos, ¿verdad? Paramos juntos cuando entra el Padre. En el resto de nuestra vida, no sé cuándo nos paramos juntos. ¿En el teatro? ¿En el cine? No. ¿En el salón de clases? No. ¿Cuándo nos paramos juntos para saludar al presidente del país? Sí, probablemente, pero yo no lo he hecho en mi vida. Nos pone, como dije, como psicodrama, la liturgia nos pone a comportarnos como si fuéramos un cuerpo, miembros del solo cuerpo, de un solo cuerpo, por hacernos parar juntos, como un cuerpo se para junto. Y cantar el mismo canto y también vence el egoísmo, cada paso de la misa, vence nuestro egoísmo. No voy a la misa de las 8 porque no me gusta el coro, voy a las 10:30. Y si tengo que ir a las 8, no voy a cantar con ellos porque no me gustan. Entonces, es como si este dedo no le gusta ser parte del cuerpo y quiere separarse, ¿lo voy a cortar? No creo. O si este pie quiere ir para adelante y el otro para atrás, no voy a poder mover. En un cuerpo todo funciona en armonía. Y esas actitudes que tenemos, que no voy a cantar, si tengo que ir a las 8, no voy a cantar, esas actitudes son falta de educación, falta de preparación, falta de profundizar la fe, falta de comprender en qué consiste. ¿Qué hace falta a esa persona? La participación. ¿Cómo podemos nosotros remediar eso? Por participar. Aunque no me gusta el coro, aunque tocan desafinado y aunque cantan cantos que no me gustan, voy a cantar porque quiero ser parte del cuerpo y quiero dar ejemplo a otros que me importa eso, que la unión, que la unidad, que el respeto para todos me importa. Y voy a participar al punto posible. Personas dicen, me dijo mi maestra en tercer grado, no cante porque no puede cantar bien, solo mueve la boca. Y por el resto de su vida creen que no deben de cantar y no quieren cantar porque mi maestra me dijo que no puedo cantar, no debo cantar. ¡Qué error! ¿Alguien dijo? Si Dios te dio una voz agradable, ahora es el momento de agradecerle. Y si Dios te dio una voz fea, ahora es el momento de ponerse a mano. Pero es cierto, es cierto. Y este canto nos une cuando sus palabras afirman lo que todos tenemos en común. Músicos pueden encontrar cuantos himnos que hablan de nuestra fe, de la esperanza, del amor, del bautismo, del Señor. Muchos. Un ejemplo que no es correcto
y no cumple con esto es llaga, tengo una llaga. A la gente es una muy favorita, pero no es correcto. No hay ningún momento de la misa en que tenemos que cantar así. De yo y mi dolor y mi sufrimiento y bueno, no tengo tiempo, pero revisar es la letra de ese canto. La persona que está hablando no sabe de bautismo, no tiene fe, no está seguro que existe Dios, está perdido en la vida. Nosotros no somos así. Cuando venimos a la Eucaristía somos un cuerpo de Cristo. Hay personas que vienen y no lo saben, y no tienen mucha fe, y no saben por qué están ahí. Bueno, tenemos que despertarlos con nuestro ejemplo, con nuestro canto, con nuestros ministerios. Ok, pero no se trata, en la misa, no se trata de Jesús y mí y yo. ¿Cuál es correcto? Jesús y yo. No se trata de eso. Jesús está orando a su Padre entre nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, dando gracias a su Padre. No cantamos a la Virgen durante la misa, aparte el 12 de diciembre. No vamos a tratar de cambiar la fiesta de la Virgen, porque vamos a perder todos los católicos que llegan a esa celebración, van a ir a otra iglesia donde cantan a la Virgen. No vamos a destruir fe, no queremos destruir la fe de nadie. Pero en la misa dominical, no cantamos a la misa. Si entendemos en qué consiste esta oración nuestra, la misa, la Virgen está sentada con nosotros. Ella está dando, junto con Jesucristo, que somos nosotros, orando, dando gracias al Padre. Entonces, cuando estamos bautizados, recibimos dones, fe, esperanza y caridad. Aunque la fe no es nutrida durante la vida, aunque vivimos sin ser cristianos, tenemos ese don. Y si la gracia nos llega durante nuestra vida, brota otra vez esa fe, esos dones. Pero nosotros que somos activos, tenemos fe activa, pero pasamos la vida sin referencia a nuestra fe. Pero si ponemos los lentes de fe conscientemente, tratando de recordar en qué consisten, podemos ver bajo la superficie. Esto no es un grupo de personas cualquiera que no me caen bien, incluso el coro. Estos son personas que son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno con sus defectos, como yo tengo defectos, y cada uno con sus problemas y sus diferencias y pleitos y disgustos, pero somos todos el cuerpo de Cristo y ahora vamos a formarnos más y más unidos en esta acción. La iglesia nos entrena otra vez, nos hace confesar nuestras culpas en voz alta y en público. En el mundo decir culpa mía no es tan popular. Para los políticos, por ejemplo, todo es culpa de otros. Y en las telenovelas, en el trabajo, en mi vida, culpa mía. Siento mucho, fue mi culpa, mi error, perdóneme. Ocurre, pero no es tan popular. Cuando yo trabajaba como maestra, y la maestra que usaba la copiadora en los periodos entre clases, sacando copias para usar en su próxima clase, y a una fila de otra, y en usarlo se descompuso la copiadora. No hice nada, pero estaba usándolo y ya no funciona. La secretaria viene. ¿Quién destruyó? ¿Quién arruinó la máquina? ¿Vale? ¿Quién hizo eso? Nadie sabe. Nadie sabe. Si yo digo yo, entonces se enoja conmigo la secretaria y todas las otras maestras que están esperando. No, en el mundo no es popular decir mi culpa.
Esto es muy fuerte. No lo tomamos muy en serio en la misa porque hemos recitado esa oración tantas veces. Pero una vez tenía una clase en una parroquia que se reunía todos los martes en la tarde. Y esa vez llegué a la clase. Me conocían bien, habíamos tenido varias clases. Y yo llegué y dije, buenas noches. No siento a gusto estar aquí esta noche por la manera en que me comporté desde que les vi la semana pasada. Hice errores grandes en mis palabras, en cosas que dije, en cosas que hice. Y me siento mal. Y enseñarles de la liturgia no siente muy apropiado ahora. Pero piden por mí a Dios. Piden perdón. Yo les pido perdón. Piden por mí a Dios. Y todos estaban. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No sabían cómo responder. Entonces les dije, esto es lo que hacemos cada vez en la misa. Cuando comenzamos, yo confieso. Pero por la rutina, esa oración, y ya, culpa mía, bla, 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 y así está. ¿Cómo vamos a despertar de nuevo o mantener despierta la conciencia de lo que significan las oraciones de la misa? Por tomar el misalito y durante la semana enfocarse en una de las oraciones, sea pequeñas, más larga como yo confieso, muy cortas como el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. ¿Qué significa? Medita, profundiza su reflexión en qué puede significar estas palabras para que vivan otra vez cuando va a misa el domingo. Va a tardar mucho en revisar todas las oraciones de la misa porque son muchas y son muy ricas. Pero qué mejor acción para ustedes llamados a ser ministros de la misa. Primero, hace posible que tú participes en lo que estamos celebrando. Y solo así van a participar los otros. Y solo así va a santificarte. Solo así va a convertirte la misa. Solo así va a transformarte para poder transformar el mundo. No de una vez, pero comienza con su bautismo y termina al último día de su vida. Siempre es un proceso dinámico que desarrolla nuestra fe, pero tenemos que nutrirla. Un ejemplo. Tengo una firmina en que la misa está separada en varias partecitas como esta, pero va a tardar tanto que no puedo. Pero este ejemplo es un ejemplo que uso para motivarles a prepararse para la misa, poquito a poquito, en esta manera. No necesitamos más comúnmente que el Señor esté con nosotros. ¿No es cierto? Tan profundo. Entonces el Señor esté con ustedes. No nos va a pasar. Pero sí. Qué buen saludo. Qué lindo es. Y puede pasar a Señor. Qué lindo el saludo que hemos heredado de las primeras comunidades. Qué precioso es. Quiero que esté conmigo. Quiero que camines conmigo en toda mi vida. Quiero que camines con nosotros, con toda la comunidad. Quiero que camines con esta parroquia. Entonces, cuando lo encuentra en la misa, el Señor esté con vosotros o con ustedes. Todo eso va a volver a su memoria. ¿Y con tu espíritu? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo espíritu. ¿Por qué estamos diciendo al Padre? ¿Y con tu espíritu?
Oh, es porque el Padre tiene algo consagrado en especial en su espíritu. Es el espíritu de sacerdocio que queremos que el Señor esté con Él, en Él. El sacerdocio, por su ordenación, le capacita a recoger toda nuestra oración y ofrecerlo a Dios en nuestro nombre, junto con nosotros. Él es cabeza del cuerpo, es la cabeza que habla. Pero la función del sacerdote es de ofrecer el sacrificio. Qué precioso es que en nuestro nombre Él va a hacer eso por el espíritu de sacerdocio que tiene. Oh, profundamente deseo que el Señor esté con Él. Profundamente queremos que el Señor esté con su sacerdocio, que lo tome en serio, que lo santifique, que lo inspira, que lo apoye. Ahora ese saludo y la respuesta, vive. Y cuando va a misa el domingo, mañana posiblemente van a recordar eso. Y van a tener más significado esa parte de la misa. Si toman forman una práctica de eso, de tomar el misalito y pedacito por pedacito durante el año, en un año va a estar revivida la misa para ti. Y no va a poder quejarse tanto, no va a querer quejarse tanto, no va a sentir mal o triste que la misa no está perfecta en la manera que la encuentra, porque en su corazón ya lo tiene listo. La liturgia de la palabra. La palabra de Dios que se proclama va de acuerdo con las temporadas del año. Ustedes saben, las temporadas del año litúrgico también consagran las temporadas del espíritu humano. La liturgia es la gran maestra de nuestra vida con Dios. Cambian las temporadas del año, entre tiempos de espera, tiempos de regocijo, tiempos de penitencia, tiempos alegres, tiempos de oscuridad y tiempos de luz. Así es en nuestra vida también. El espíritu humano también tiene sus temporadas. Nos dan consuelo los cambios del año litúrgico, porque nos dan permiso de ser cambiables. A veces somos inseguros, a veces confiados, a veces sin consuelo, secos, dudosos de la fe, y otras veces llenos de alegría y devoción. A veces sentimos que el Espíritu de Dios está con nosotros, y otras veces que el Espíritu de Dios nos ha abandonado. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice que Dios me ha abandonado? En darnos las temporadas del año litúrgico, la Iglesia nos enseña que aunque varían nuestros sentimientos, es el amor firme que cuenta. Jesús nos dijo que al fin de la vida lo que cuenta es nuestro amor. No sé si me siento a gusto estar en la misa, pero el amor. Tenemos que preguntar en qué consiste el amor. El verdadero amor sobrepasa los sentimientos. Es cuestión de la voluntad. Es una decisión que hacemos día tras día. El verdadero amor es algo fuerte y constante. Perdura en tiempos malos y en tiempos buenos. Del mismo modo, la cercanía de Dios a nosotros no es cuestión de sentimientos, que son evanescentes, se vienen y se van. Lo que cuenta es nuestra fidelidad durante todas las temporadas del alma. Al fin de cuentas, no importa cómo me siento, Dios está conmigo en tiempos buenos y en tiempos malos. El Padre, anoche, habló de eso. Y voy a hablar de eso otra vez. Los sentimientos no cuentan nada en nuestra relación con Dios. A veces me siento a gusto, a veces me siento animado, me siento muy cerca de Dios. Otras veces es al contrario. No me interesa nada, no me llama la atención, no quiero cumplir con mi ministerio porque
así siento, dudo todo también. Pero lo que es importante es la fidelidad, la decisión que tomé para dedicarme a esto, que cumple con esta decisión. Es como entre yo y mi esposo. Prometí estar fiel a mi esposo, servirle, estar con él, amarle. A veces, y siempre amo a mi esposo, lo quiero mucho a mi esposo, pero hay tiempos que no me cae bien. Pero en esos tiempos le trato igual, trato de tratarle igual. Siempre cocino para él, así hacemos en nuestra casa, lavo su ropa, le estoy atenta a sus necesidades como siempre. No voy hablando mal de él con todos los otros, no le dejo hasta que siento mejor. Bueno, no sé si doy buenos ejemplos, pero mi punto es que el amor perdura, aunque los sentimientos no. No siempre me cae bien, pero siempre lo quiero. ¿Verdad? Es igual con mis niños. Con nuestros niños, siempre les queremos, no importa qué mal se comportan. Sentimos muy mal a veces con nuestros niños, pero el amor no es cuestión de sentimientos. El amor a Dios no es cuestión de sentimientos. Es importante. Y las temporadas litúrgicas, ¿por qué surge este punto? Porque las temporadas de la liturgia afirman para nosotros que los tiempos del alma y los tiempos del ciclo litúrgico cambian en sus sentimientos. Y depende de nosotros, el comité que prepara la liturgia, que prepara el ambiente de la iglesia, necesita hacer los cambios apropiados para las temporadas. Los músicos necesitan hacer los cambios que marcan el comienzo de nueva temporada. No cantar en tiempo ordinario los mismos cantos que cantan en Adviento o en Cuaresma, o en tiempo pascual. Pero tienen que marcar los cambios de la temporada para que la gente los siente con la clase de música que tocan. Solo un ejemplo debe de ser así. Dos muchachos que no han ido a misa en años y años, van a misa juntos, se sienten en la última banca. Es Cuaresma, pero no lo saben. Se sientan ahí, comienza cosa y una comienza la música y comienza la misa y uno dice al otro, ¿qué es esto? Yo sé qué es esto. ¿Qué está pasando? Y el otro dice, no sé exactamente, pero huele y lo que oye de la música y lo que ve en el santuario. Yo creo que es esto. ¿Qué es esto? Esto es, yo sé, este es Cuaresma. Antes de oír música, antes de oír una palabra, antes de verlo escrito, por su primera experiencia sentado en la banca, sabe que es Cuaresma. Así debe de ser el cambio en los templos para marcar las temporadas.